Bien, buenas tardes, otra vez. Bueno, como saben, esto no, no es un estudio de grabación, pero hay que andar chequeando un poco si el sistema funciona bien y, bueno, una serie de cuestiones que son parte de este aprendizaje que, bueno, excepto que alguno de ustedes esté familiarizado, no digo con este sistema eh, específico, no hablo de Zoom específicamente, sino en todo caso de la experiencia de la virtualización. Nosotros la hemos tenido como equipo de cátedra, pero bueno, ha sido para otras instancias de formación, eh, y bueno, no deja de ser esta una experiencia para nosotros también este, de aprendizaje, no solamente de enseñanza, sino también de aprendizaje. Entonces, sabemos que esta segunda parte constituye, junto con la primera, una unidad de sentido sobre un mismo fenómeno, ¿no? Y lo que hemos hecho referencia anteriormente, lo muestro como para que nos acordemos, es la unidad uno, ¿no? En esa unidad nosotros hemos visto em, una serie de componentes que mi idea ahora es retomarlo, ¿no? Y retomarlos, ¿por qué? Porque nuestro propósito es comenzar a trabajar sobre un conjunto de preguntas, como la que están viendo en pantalla, que expone un fenómeno que, si bien epocalmente la voy a situar entre 1850 y 253 en 1880, es un problema que en realidad esto en torno del poder y sus diversos interrogantes es una problemática que está instalada en el caso de la futura Argentina a partir de los acontecimientos de 1810. No me voy a detener, no voy a explicar el fenómeno revolucionario, no es mi interés analizar la Revolución de Mayo, pero sí es plantear un elemento que me resulta sumamente significativo. Es decir, fundamentalmente, ¿a qué me refiero? Me refiero a que no es lo mismo que en la historia de un X país, en este caso la futura Argentina, en algún momento de su pasado haya un fenómeno revolucionario o no. Y si bien, como todo fenómeno histórico, habría que ver, bueno, en qué consistió esa revolución, sus aspiraciones, la contingencia, la coyuntura en que se dio, el contexto de época y una serie de etcéteras, lo que estuvo claro es que una combinación de proyección política, lectura de realidad, ejercicio de la violencia y un conjunto de innovaciones que van desatadas a partir de este elemento disparador que es la Revolución de Mayo, lo que sí está claro es que luego de la revolución el escenario no es el mismo. No es el mismo en amplio sentido, no solamente en sentido político, sino también fundamentalmente la revolución, para que sea posible, implicó la participación de los sectores populares en el ejercicio de la violencia, porque precisamente el fenómeno revolucionario trajo consigo la necesidad de construir ejércitos llamados patriotas, que implicó la incorporación de muchos hombres mayores de edad, algunos libres y otros no, es decir, había esclavos, mestizos, indios, criollos y españoles, en donde la lucha contra un enemigo no necesariamente es el enemigo español frente a un enemigo criollo, en realidad eso es una lectura historiográfica ya absolutamente discutida, sino que fundamentalmente es una discusión en el terreno político de la palabra y en el terreno militar de las armas, una discusión en torno de lo que precisamente está mostrado en la placa anterior. ¿Quién manda? ¿Por qué manda? ¿Para qué? ¿Con qué recursos? Lo cual implicó, es decir, la impugnación de máxima y la discusión de mínima en torno del fenómeno o de la estructura de poder monárquico y lo que implicaba la legitimidad del poder en torno de ese tipo de régimen político y lo que se podía abrir a partir de ello. ¿Qué tiene que ver esto con lo que planteamos antes y que está expuesto aquí, ¿no? En la imagen dos imágenes del Cabildo de Santa Fe, en lo que hoy es digamos, el solar, el espacio físico que ocupa hoy la Casa de Gobierno, ese el espacio que ocupaba el Cabildo. Es decir, para construir la Casa de Gobierno actual hubo que demoler lo que ustedes están viendo en pantalla. Y precisamente en el primer piso aquí de este Cabildo es donde se llevó a cabo la reunión, ese Congreso Constituyente convocado por el Acuerdo de San Nicolás de 1852,
y que dio luego sanción, origen a la sanción de la Constitución del año siguiente, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos articulando es que la construcción de la ley fundamental, la Carta Magna, es fundamentalmente venir a cerrar, en algún sentido, en el sentido legal, en el sentido del marco regulatorio de una sociedad, venir a cerrar algo que se desató allá en torno de 1810 y en esa coyuntura de discusión del orden colonial y de toda esa estructura de resolución de quién ocupaba qué lugar. Ahora, fundamentalmente, como dice Hilda Sábato en unos textos que van a manejar, una autora que también durante el cursado vamos a conocer a través de diversas producciones, lo que está claro, un elemento que está claro, es que para poder entender la relación entre gobernantes y gobernados, es decir, quién manda, no era posible en el caso rioplatense, en el caso de la futura Argentina, no era posible pensar eso sin contemplar esto, ¿no? La soberanía popular como el elemento fundante de la experiencia política que se iba a aplicar y de la conformación de lo que en teoría política se llama el fenómeno de la representación. Es decir, va a ser imposible eh, pensar un ejercicio del poder sin algún tipo de apoyo en sectores sociales movilizados. En este sentido, lo que después vamos a terminar nosotros analizando es que si bien para Buenos Aires primero y luego para otras provincias, a partir de 1821 existe el voto ampliado, para no usar la palabra voto universal que es más contemporánea y que conduce a otra idea de qué implica el voto, tempranamente, un poquito más de una década luego de la Revolución de Mayo, se instala el voto ampliado. ¿Qué quiere decir esto? Todo hombre libre mayor de edad podía votar. Uno puede pensar, bueno, evidentemente esto es una apuesta liberal absoluta, una apuesta a un futuro político absolutamente innovador. En realidad el voto es un voto conservador. ¿En qué sentido es conservador? Que se busca controlar mediante la ley quiénes van a votar. ¿Por qué? Porque lo que había una sociedad movilizada, movilizada al calor de las armas y al calor de lo que implicó la guerra de emancipación. El problema entonces era cómo controlar a amplios sectores armados en un contexto de trastocamiento del orden político y social, ¿no? Entonces, pasando o recorriendo la primera mitad del siglo XIX, en donde hemos visto ya en la intervención anterior esta cuestión de las numerosas unidades políticas que estaban en paralelo, me parece significativo que tomemos en cuenta que, excepto en 2 ocasiones, no hubo concreción de un proyecto constitucional. Y precisamente esto va a ser lo que sí se va a lograr en 53. Ahora, la base argumental, no digo única, pero sí relevante para esa constitución que se va a sancionar en Santa Fe a principios del año 53, es esta obra de Juan Bautista Alberdi, ¿no? Bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina, una obra que se publica, como ustedes pueden ver en el logo de la obra, publicada en la ciudad chilena de Valparaíso en mayo de 1852, o casualidad el mes de la Revolución de Mayo, ¿no? A más de 40 años de ese fenómeno revolucionario, lo que Alberdi escribe allí son los lineamientos de un proyecto político. Y ese proyecto político, los lineamientos que allí escribe Alberdi como miembro de la Ley Letrada, es precisamente cómo resolver las preguntas que mencioné antes, ¿no? Las preguntas que mencioné antes que ustedes ya las observaron. Esas preguntas que que figuran en torno del fenómeno del poder, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué recursos? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son los dispositivos? ¿Cuáles son las rutas legales que hay que recorrer para poder definir la pregunta principal? ¿Quién manda? Entonces, aparentemente, esto podría llevarnos a un camino que uno puede denominar demasiado teórico, pero no es esa la idea, sino la idea es fundamentalmente ir retomando los elementos que ya estuvimos viendo. La construcción de ese orden político unificado,
Es decir, la construcción de un principio de representación política apoyado en un marco legal en donde todos estén de acuerdo, o por lo menos casi todos, porque Buenos Aires sabemos que no participó de la sanción de la Constitución, era cómo lograr reunir a través de una articulación consensuada, es decir, un pacto firmado entre todos, un marco legal de articulación y de combinación de las piezas, ¿no? Entonces, evidentemente, no solamente hay que articular eso, sino cómo poder, no solamente articular, sino en esa articulación lograr articulación y progresiva subordinación. ¿De quiénes? Y de los referentes de esas unidades soberanas que existían previamente. Es decir, la cabeza política de cada provincia, que en realidad es el nombre que recibían estos estados. Digo, Santa Fe era la provincia de Santa Fe, que es un nombre, digamos, de la jurisprudencia y de la organización administrativa española, pero se consideraba que era un estado autónomo. Y el gobernador, que era la cabeza política de la provincia, no tenía por encima de él nadie, porque no existía la figura del presidente. En la época del rosismo, Rosas, por la combinación de coerción y consenso, intentó, sí, prácticamente hacer algo, una especie de confederación de hecho, donde él era la cabeza de esa confederación, pero nunca fue escrito como tal. Aunque logró cierta unanimidad por parte de esas estructuras políticas. Pero lo que hay que hacer es reconocer que a partir de la sanción de la Constitución, a partir de 1853, cuando esa Constitución se constituye, ahí hay que comenzar a construir la novedad. Es decir, no solamente hay que escribirla, sino ejecutarla. Este es un cuadro pintado en la década del 30 del siglo XX, que es la Jura en la Constitución, un cuadro hecho por Aliche, que hoy está en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación y que debería estar en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, porque fue pintado para estar ahí. Y que, bueno, eh, eso no me voy para, para otro lado de la historia, pero simplemente es para colocar aquí en la imagen que ustedes están viendo dos dispositivos. La reconstrucción histórica de 1853, lo que sería uno de los salones del primer piso del Cabildo, hoy inexistente, y lo que ustedes están viendo en pantalla, que es la Constitución de la Confederación Argentina en su versión original, cuando ustedes saben perfectamente bien que nuestro país no se llama Confederación Argentina, sino que se llama precisamente República Argentina. Si uno mira por detalle, ¿no? O por curiosidad, algo que eso está claramente expuesto. En la Constitución, el artículo 35 dice, las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 al presente a saber, y enumera, Provincias Unidas Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, el último. Y después sigue el artículo, ¿no? Diciendo que, bueno, que serán adelante nombres oficiales, indistintamente para la designación del gobierno, pero para la ley será Nación Argentina. Lo que estoy queriendo plantear con esto es que en este artículo, es un detalle, se reconoce que esto que se llama Argentina tuvo distintos nombres en su historia. Lo cual quiere decir que no solamente que las cosas tienen historia, sino que los nombres tienen historia y que no necesariamente esos nombres se referencian a las mismas cosas. Digo, porque si uno toma lo que era la Argentina de 1810, de 1830 y de 1850 y de 1880, no es lo mismo. No es lo mismo si uno pudiera traducir eso en, por ejemplo, una imagen muy didáctica como son los mapas. Entonces, ¿cuál es la cualidad o cuál es el punto, vamos a llamar así, de novedad de, de la, em, de la Constitución del 53? Que ese proyecto que escribió Alberdi es un proyecto que fundamentalmente trae consigo la idea de que no es viable es solamente pensar en el mundo de las ideas. Lo que pasó con el proyecto de Alberdi es que de ser una idea se transformó en un plan que se convirtió en ley, ¿no? Eso es lo que tiene la novedad del fenómeno de 1853 y el pasaje de bases
y punto de partida a Constitución de 1853 o Constitución Nacional o Ley Fundamental, ¿no? Entonces, en la perspectiva de un filósofo que hizo mucha historia y que escribió mucho de historia, que es Oscar Terán, él nos dice algo que es muy, muy provocador para reflexión, ¿no? A través de las bases de ese escrito que es eh, el- el- los cimientos argumentales de la Constitución del 53, es introducir a lo que va a ser la Argentina en el campo, en el recorrido del campo de la modernidad, al mismo tiempo que constituye esa modernidad, ¿no? Es este el punto que resulta relevante. Esa imagen que vimos en la primera parte de la clase en relación con el preámbulo, el preámbulo es sintéticamente una enumeración de los principales objetivos y propósitos que este marco regulatorio se propone construir. Entonces, en este punto, eh, la experiencia alberdiana, perdón, la experiencia de la Argentina es tomado por Alberdi, ¿no? Para generar una propuesta que se considera sumamente acorde en diálogo con la historia. O dicho de otra manera, el letrado, llamaríamos hoy el intelectual, lo que hace es leer su realidad para no ir en contra de ella, sino en todo caso aprender de ella para construir algo diferente, pero no negando su pasado inmediato, sino tomando elementos de él. Y esto es lo que dice Tulio Perindongui definiendo que la propuesta política, el diseño de régimen político que piensa Alberdi, es una combinación de articular los principios revolucionarios, como está planteado acá, de la igualdad y la libertad, ¿no? Que remite al fenómeno revolucionario, junto con la idea de construir un progresismo autoritario, es decir, construir la modernidad con una fuerte figura o un liberalismo con fuerte mecanismo de contención, pero que de alguna manera impidan otra cosa, impidan convertir al poder en algo arbitrario, como dice aquí al final, ¿no? Por un lado, disimular la concentración del poder en el presidente, porque si bien nuestro sistema es representativo, al mismo tiempo que es representativo, lo cual quiere decir que hay participación electoral ampliada en la teoría, guarda detrás de esto una imagen de un poder ejecutivo fuerte, una república presidencialista, aunque nunca esté dicho con este nombre, pero de los tres poderes de la república, el presidente es el que más atribuciones posee. Por ejemplo, si uno lee al pasar, ¿no? Detalles de la Constitución, ¿no? El artículo 29 dice: el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, y en cursiva dice, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por los que la vida, el honor o las fortunas argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Por eso la cuestión de los DNU es tan significativa en la discusión política, porque el objetivo es cómo evitar que más, que un poder ejecutivo provincial o nacional tenga más poder aún de los que ya tiene según la Constitución. Es decir, cómo evitar una superioridad política mayor a la que las herramientas legales han otorgado. ¿De dónde viene esto? Y esto viene de evitar repetir los errores del rosismo, es decir, la concentración de excesivo poder en un solo sujeto, ¿no? Entonces, Botano lo que nos dice, ¿no? Es que el fenómeno constitucional o la Constitución del 53 es una fórmula mixta. Después lo vamos a ver en otras clases, porque es una fórmula mixta porque da muchos derechos civiles a los sujetos y eh, un mundo político restrictivo. Es decir, que la mujer no participe en política no era una discusión de medio del siglo XIX, estaba, llamaríamos en términos casi filosóficos, en la naturaleza de las cosas, que la participación femenina no estaba en la reflexión de la época. Y dentro de la participación masculina se colocaban condiciones: ser libres, ser hombre libre y mayor, y ser hombre libre y mayor, y para ser electo, ser propietario con ciertos ingresos.
Entonces, esto digamos, planteaba cierta, como vamos a llamar así, em, cierta grilla de exigencias o de requisitos, perdón, para la composición de la condición de elector y la composición de elegido. Ahora, em, em, siempre esta cuestión de la participación de los sectores ampliados con un voto eh, concentrado en el mundo masculino, implicó resolver cómo trabajar con esto. Es decir, cómo hacer para que esta presencia de un voto ampliado no vaya de la mano de un descontrol en relación con los sectores subalternos, que a su vez son los sectores mayoritarios. Y esto implicó la presencia del voto indirecto. Es decir, a diferencia de lo que vivimos en esta vida política nuestra, en donde nosotros elegimos y lo que elegimos se traduce en un voto y ese voto sumado a otros da un número, bueno, la Constitución del 53 definió lo que se llamó el colegio electoral. Es decir, los ciudadanos elegían a los miembros de una asamblea y esa asamblea es la que elegía a su vez al presidente o al gobernador. Es decir, tres fases, ¿no? Voto ampliado a los electores del colegio electoral que a su vez eligen al Ejecutivo. Es decir, tres eh, estaciones, digamos, donde se resolvía la cuestión de la representación política. Entonces, haciendo una síntesis de lo que venimos planteando, ¿no? En esta idea de construir un orden político unificado, tenemos que partir de la base, bueno, ¿de dónde arrancábamos? Arrancamos de un abanico de unidades políticas que se consideran autónomas, a las cuales había que subordinar a partir de un pacto, a través de un acuerdo, en donde, bueno, una sola no participa, que es Buenos Aires. ¿Cuál es la estructura que se termina construyendo? Un régimen político, sí, republicano, pero con un presidente fuerte, un Senado igualitario, en el sentido de que todas las provincias tenían dos representantes. Estoy hablando de la Constitución del 53, no nos confundamos con la actual, ¿no? Con la actual, que es el resultado de la reforma de 1994. ¿No? Con una representación absolutamente eh, par, en la Cámara de Diputados, donde el número de diputados por provincia tenía que ver con la cantidad de habitantes, lo cual quiere decir que las provincias de mayor impronta demográfica tenían mayor representación, pero para que un proyecto de ley sea tal, debía tener el aval de ambas cámaras y, por supuesto, el aval o no, porque si no es aval es el veto, del presidente de la Nación. Entonces, esta cuestión de cómo articular los fragmentos para conformar un todo. Es decir, no partimos de un todo, partimos de un abanico de fragmentos a los cuales no solamente que hay que articular, sino que subordinar, lo cual quiere decir que hay que aprender a subordinarse frente a quién, frente a aquel ciudadano que va a ser electo presidente. Esto no fue sencillo, para nada fue sencillo. Hubo que sortear la resistencia de los gobernadores, que por más que habían firmado habían sido a través de sus representantes y a través de la representación del colegio, perdón, del Congreso Constituyente, habían sancionado la Constitución, no fue tan sencilla esta operatoria. Esto es lo que vamos a ver ahora. Es decir, no solamente porque hubo una escisión planteada ya en la primera parte, es decir, la Confederación va a ir por un lado, con la Constitución del 53, y el Estado de Buenos Aires va a ir por otro. Ese Estado de Buenos Aires, como ustedes pueden ver en pantalla sobre la derecha, va a tener distintas situaciones de intentar expandir su frontera. Recordemos que lo que estamos viendo aquí, esta línea bien recta, es un artificio político construido posteriormente, donde, bueno, los sucesivos colores van planteando expansiones y retrocesos de la frontera productiva de la provincia de Buenos Aires hasta llegar luego hasta su actual dimensión. Pero si uno se para en 1800, en la etapa que estamos analizando, a mediados del siglo XIX, la provincia de Buenos Aires más o menos llega hasta aquí, ¿no? Esta zona es una zona que avanza y retrocede, porque uno se para acá, dice 1833, se para acá, dice 1877. Es decir, es una zona que
fue hacia este o hacia oeste, este o hacia oeste, es decir, la idea de frontera como espacio laxo, flexible, móvil, de circulación de intereses, producciones, tráficos legales e ilegales, y etc. Y aquí la figura del primer presidente post-1853, quien había derrotado a Rosas, ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, primer presidente con sede del poder en la ciudad de Paraná, porque la ciudad de Buenos Aires y la provincia se había escindido, justo José de Urquiza, quien ejerció el poder durante 6 años, que es lo que podía ejercer, y fue sucedido por Santiago de Derqui. Ahora, lo fundamental es que producir la reunificación de Buenos Aires en 1862, esto es, por una combinación de acuerdos entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires, pero también a través de las armas, porque la batalla de Pavón y la batalla de Cepeda son las dos instancias, en una gana Urquiza, en la otra pierde Urquiza, es el momento en donde Confederación Argentina y Estado de Buenos Aires llegan a una articulación de consenso y coerción, de tal manera que a partir de 1862, la ciudad de Buenos Aires aloja como huésped al presidente de la nación. No existe la ciudad de Buenos Aires como llamamos hoy capital federal. Eso va a ser una construcción posterior. Las que llamamos presidencias históricas o las presidencias de la Argentina moderna, que son tres: Mitre, la presidencia de Mitre, la presidencia de Sarmiento y luego la presidencia de Avellaneda, son, desde la perspectiva de distintos autores, el laboratorio político de casi 20 años en donde se va a llevar a cabo, ¿qué? Se va a llevar a cabo la construcción de la mayoría de dispositivos institucionales, culturales, legales, de ese proceso de construcción de un Estado nacional, y un Estado nacional que va a tener que, a medida que va cristalizando, debe ir subordinando y articulando con precisamente las provincias previamente existentes, que son los fragmentos políticos, que obviamente son las referencias históricas más cercanas. Ahora, si uno mira así como un pantallazo de otro aspecto de este proceso complejo, no solamente estamos pensando en la construcción de un Estado, sino también la construcción de un espacio de articulación de intereses, un espacio de articulación de producciones, de bienes, de relaciones sociales. Esto es un mercado. La constitución de un mercado interno, un mercado nacional, un mercado acorde a un Estado que pretende ser nacional, no fue tampoco una tarea sencilla. Es más, fue sumamente complejo. Y esa complejidad tiene que ver precisamente con la situación siguiente. ¿Cómo, cómo ir sorteando las fragmentaciones económico-sociales y la articulación en relación con un espacio que supere a la provincia y la región como espacio de contención y extenda las condiciones para la construcción de un mercado nacional? Bueno, he ahí las vías de comunicaciones, he ahí cómo los caminos son sumamente regionalizados, porque estos caminos que uno puede ver en color verde, son los caminos generalmente transitados, ¿no? Hay caminos de postas, ¿no? Caminos que son solamente caminos utilizados por los integrantes de sociedades indígenas, que es los que están en puntos bien oscuros aquí, ¿no? Que son, digamos, formas de comunicación del mundo indígena, y la poca red ferroviaria que podía reconocerse en 1870, que de a poco va teniendo puntos de contacto sobre la cuenca del Plata, o hacia el Rosario, hacia el puerto Rosario, el puerto natural de Rosario, o hacia el puerto natural de Buenos Aires. No podemos pensar aún la idea o la presencia, perdón, de puertos modernos con infraestructura acorde a esa idea, ¿no? No obstante,
En este proceso de construcción también está la definición de un espacio de soberanía, o en todo caso de la lucha por resolver quién manda en qué territorio. Y la guerra de la Triple Alianza que articuló a Argentina y Brasil en contra de Paraguay, ¿no es cierto? Y cómo esta guerra busca la resolución de los espacios soberanos de cada Estado. Bueno, esto también es un ejemplo de no solamente este aspecto, sino también este otro, la construcción de una herramienta clave para un Estado, que es aquella herramienta que es la posesión del ejercicio de la violencia. Y para lo cual se necesita no solamente hombres que vayan a la guerra, que estén dispuestos a morir, sino una causa por la cual morir, una simbología por la cual pelear, un principio de subordinación al cual no hay que discutir, los recursos con los cuales se construye un ejército, cómo se compran las armas, qué pasa con las pensiones, qué pasa con los sobrevivientes, qué pasa por las formas de reclutamiento, de dónde se reclutan, cómo se reclutan. No es solamente la imagen de la guerra, como por ejemplo lo que estamos viendo aquí en la reproducción de un artista contemporáneo de los acontecimientos, Prilidiano Pueyrredón, sino no solamente el acto de matar, ¿no? Como lo estamos observando, sino todo lo que está detrás. Es decir, lo que está detrás, previo a que este sujeto tenga un fusil con el cual mata, un uniforme con el que porta, un sentido por el cual está haciendo esto. Son pequeños detalles, ¿no? Es decir, los detalles a veces es como la microhistoria, ¿no? Es como el juego de escalas de la investigación. Todos ustedes aquí, todas las personas que me están escuchando, si venís de sociología, de ciencia política, de historia, eh, en un punto sí hay diferencias, pero en algún aspecto también detenemos en algún momento la lupa en algún pequeño detalle, que se transforma en una pequeña pregunta. ¿Por qué esto fue así? ¿O por qué esto sucedió así? ¿O por qué esto es así? Y ahí el momento en donde comienza como a desandarse cierto, vamos a llamar así, conjunto de interrogantes que se van encadenando a partir de esa primera inquietud, presunción o curiosidad. Buscando la salida de estos temas que hemos planteado, la última presidencia es la de Avellaneda, ¿no? La de Avellaneda, durante la presidencia de Avellaneda se lleva a cabo la resolución de la ocupación de lo que se puede llamar, lo que para la época se llamó la conquista del desierto y que fue la progresiva expansión de la frontera, primero bonaerense y después, ¿no?, sobre otras provincias, las provincias de Mendoza, la provincia de La Pampa, las actuales provincias de Mendoza, La Pampa y desde La Pampa hacia el sur. Una ocupación que fue progresiva y que implicó el sometimiento de mínima, la destrucción de máxima de las sociedades indígenas de estos territorios, ¿no? Eso se hace a través, bueno, de la conquista del desierto, llamada conquista del desierto, que era un término de época. El desierto era sinónimo de barbarie y que fue encabezada por el general Julio Argentino Roca, que lo ven aquí, que va a ser presidente de la Argentina a partir de 1880. Sobre ese tema no voy a hablar ahora. Ahora sí lo que tengo que mencionar es que precisamente de la mano de esta experiencia de expansión coercitiva del Estado para incorporar regiones productivas al mercado que está construyéndose y que implica todo un esfuerzo material de expansión de la frontera,
Bueno, son todos, vamos a llamar así, procesos articulados que cada uno puede verse por separado. Un camino me lleva a la construcción del Ejército Nacional, otro camino me lleva a la construcción del espacio soberano del Estado, otro camino me lleva a la construcción del mercado, otro camino me lleva a la reformulación de relaciones sociales entre capital, trabajo y producción, otro camino me lleva al fenómeno de cuáles son los principios legales de la expansión y un conjunto de más interrogantes que están detrás de esto de la construcción de la Argentina moderna. La construcción de la Argentina moderna implica resolver un problema que había estado planteado ya por 1853. En 1853, el artículo 3 de esa Constitución decía textualmente lo siguiente: las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial. No se resolvió definitivamente ese artículo. Provisoriamente, la ciudad de Paraná hizo las veces de capital. Capital es decir, sede política del presidente de la nación. No olvidemos que Urquiza había sido gobernador de Entre Ríos, por lo tanto ese procedimiento no fue resuelto políticamente. Pero también recordemos que Buenos Aires no participó del Congreso Constituyente, se escinde durante casi una década, y cuando se produce la reunificación de Buenos Aires, mediante una primera breve, pequeña reforma de la Constitución en 1860, la ciudad de Buenos Aires recibía como huésped al presidente de la Nación. En 1880 se enfrentan las tropas de Avellaneda y del gobernador Tejedor en, eh, en Buenos Aires. Hay 3 batallas en la ciudad, en la actual ciudad de Buenos Aires, hay 3 batallas que son las que ustedes están viendo. Batalla de Barracas, Puente Alsina y Corrales. Batallas que con semanas de diferencia se despliegan en junio de 1880. ¿No? Eh, como resultado de esa batalla, se produce lo que ustedes están viendo en pantalla. Eh, se resuelve por ley 1029 del 21 de septiembre de 1880 algo que no se había podido resolver en 1853. Con la derrota en esas batallas de Ciudad de Buenos Aires, dicho de otra manera, con la derrota militar del ejército de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires frente a las tropas del Ejército Nacional, se resuelve el problema de quién manda. El gobernador de Buenos Aires ya no puede considerarse un par o casi un par del presidente de la Nación. Es el momento en donde la subordinación política se logra a través del instrumento coercitivo. La traducción legal de esa subordinación es que la provincia de Buenos Aires pierde su ciudad más importante y a partir de ese momento la ciudad de Buenos Aires se transforma en la capital de la República Argentina, convirtiéndose en un estado políticamente autónomo de la provincia de Buenos Aires. Con el paso del tiempo va a ser un distrito electoral autónomo que va a resolver por sí mismo el ejercicio del poder de quien manda en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de allí el Estado Nacional tiene una sede política. Entonces, como conclusiones provisorias en este recorrido que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Fundamentalmente, una cuestión que tiene que ver con, bueno, entre 1852-80, las soluciones de fuerza son claras, ¿no? Caseros y las batallas de la ciudad de Buenos Aires. Soluciones de fuerza. Entre 52 o entre 53 y 62, una decisión. De 62 al 80 es la formación de la Argentina moderna. Para darle nombre un poco a las cosas, ¿no? La Argentina del empate, sería Argentina del empate 53-62, la Argentina que construye su modernidad 62-80, y cómo esa primera etapa de situación de empate, ¿no es cierto?, se va a resolver hasta que se produce la unificación política del 80.
Tomando algo de unas ideas de Marta Bonaudo que ustedes han leído o están trabajando en las distintas comisiones, la construcción de un orden moderno o las bases de un orden burgués se apoyaron en tres grandes procesos, ¿no? La modificación de relaciones sociales que me conduce al campo económico-social del mercado, para darle un nombre, el mercado como objeto de construcción. La organización del Estado que me construye, que vamos al campo de lo legal racional, ¿no? Como unidad de dominación, el Estado. Y otro, la definición de un sistema de representación política, es decir, la construcción de un régimen político apoyado en el principio de la soberanía popular. Es decir, cómo pasar de las consecuencias de la revolución a la construcción de una república federal con rasgos presidencialistas. Bien, esto sería, en el marco de lo que estamos planteando, las condiciones o en todo caso los procesos diversos a partir de los cuales se llevó a cabo este gran proceso de construcción de ese orden unificado. Solamente como última referencia, diría, las distintas lecturas que ustedes van a realizar, que ya están realizando, las distintas autoras y autores que van a consultar, las clases prácticas y teórico-prácticas y los próximos teóricos van a ir sumando, como en un juego, distintas piezas que en su combinación va a permitir terminar de armar los componentes de esta primera unidad. Los desafíos de este cursado no solamente tienen que ver con los contenidos, sino también con, bueno, estas formas de vínculo pedagógico a través de la virtualización que, bueno, nos colocan en esta nueva experiencia, pero al mismo tiempo considero que es una forma diferente de pensar el acto educativo, de pensar el fenómeno también de la enseñanza y también pensar el sentido de la universidad, ¿no? Esto es cómo, pese a esta dificultad, una institución articula ideas, articula voluntades, articula sentidos, ¿no? Y nos sacan un poco, por un rato quizás, más no sea, de este aislamiento que estamos experimentando. Bueno, nos veremos la semana que viene. Muchas gracias y seguimos el contacto a través de distintas formas, el entorno virtual, las clases con distintos profesores y profesoras que integran el equipo de cátedra y seguimos avanzando en los contenidos. Hasta luego.